Todo lo que necesites para tu próximo cultivo lo puedes encontrar en Galería Patagonia Local 21A y en nuestra sucursal ubicada en Rómulo Correa 671 a Pasos de Bulnes. Atención de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a las 20 horas. La Medicina, tienda de cultivo. COD, Centro Óptico Digital, calidad y excelencia en el servicio. Encuentra las mejores marcas con nosotros: Ray-Ban, Carolina Herrera, Michael Kors, Versace, Oakley y todo lo que necesites. Atendemos de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Sábados 10:30 a 14 horas. Mexicana 617 local 58A, segundo piso, Galería Patagonia. COD, Centro Óptico Digital. De la mañana con 40 minutos. Tengo que abrir este bloque con una lamentable noticia. Ha fallecido hace un ratito nada más, cerca de las 8 de la mañana, un dirigente vecinal histórico, Carlos Aro. Carlos Aro ha dejado de existir. Mire, justamente hablábamos con Alejandro Avendaño hace un ratito. El hijo de Carlos Aro, del mismo nombre, Carlos Aro, es el vicepresidente que suplanta a Alejandro Avendaño en el Sindicato de Trabajadores. La presidenta de la Unión Comunal, Hernando de Magallanes, nos ha hecho llegar, la información. A eso de las 8 de la mañana ha dejado de existir. Estaba con muchas complicaciones de salud. Carlos había tenido un cáncer a la próstata y estaba muy complicado de salud. Estaba pesando muy poquito. Estaba bastante mal, Carlos. Y bueno, ha dejado de existir, ha fallecido en horas de esta mañana, cerca de las 8 de la mañana. En los próximos minutos vamos a tener mayores antecedentes de dónde va a ser el velatorio. Ha dejado de existir en su casa, en su hogar, ya en su residencia. Falleció esta mañana. Entiendo que la familia está en pleno proceso. Imagínense, son las 9:41. Ha fallecido hace menos de 2 horas. 2 horas Carlos Aro, que ha estado conversando con nosotros acá. Tantas veces estuvo conversando con nosotros. Hablamos de dirigencias vecinales, de la historia. Cómo no recordar a Carlos en tantas cosas. Por ejemplo, en el conflicto del paro del gas. También estuvo ahí Carlos Aro, que seguía trabajando en la dirigencia vecinal, que fue uno de sus el gran aporte que hizo, por cierto, como ciudadano, la dirigencia vecinal. Una lástima, una pena. Las condolencias por parte de este programa y de Polar Comunicaciones a la familia Aro en la despedida, en el fallecimiento de Carlos, a eso de las 8 de la mañana. A esta hora está en línea el director del INDH, Cristian Figueroa Fuentealba. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, gusto de saludarte. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana, en este importante inicio de año administrativo. Así que para todos un gran saludo. Llegó marzo nomás, llegó marzo, exactamente. Íbamos a hablar el día viernes, no se pudo porque justo se concretó esta reunión con, entiendo, el general de Carabineros, reunión de coordinación, de acercamiento importante, que estaba algo pendiente. Todavía tenemos pendiente esa reunión. Estuvimos reunidos con la parte operativa, okay. la parte operativa que con la digamos, el mando de la primera comisaría, okay. Viendo los aspectos más técnicos de lo que va a hacer este año, y en esta semana esperamos concretar la reunión con el alto mando ya, digamos, de la zona. ¿A qué se junta el INDH con Carabineros, Cristian? Expliquémoslo un poquito a la gente. Sí, bueno, la verdad las cosas es que el trabajo que hemos venido haciendo el año pasado y que pretendemos seguir realizando durante este año de coordinación con Carabineros, tiene que ver con lo que se ha dicho en muchas oportunidades, que es el restablecimiento del orden público, que es la tarea que debe realizar Carabineros con estricto apego a los derechos humanos, es decir, realizar una labor de orden público, de restablecimiento de orden público, si así se requiere, considerando los elementos protocolares que existen a la hora de poder intervenir
y de alguna manera también apegándose a la función policial y orden público que nosotros también hemos venido resaltando a través de los distintos informes, el último, el del 2008, que entrega una serie de elementos vinculados al restablecimiento del orden público, pero también orienta la acción de Carabineros en función de los protocolos internacionales que también están establecidos y que Chile ha escrito. Por lo tanto, es una tarea enorme la que tiene Carabineros, es un gran desafío y nosotros evidentemente estamos apoyando esa labor desde lo que significa nuestra responsabilidad y nuestro mandato legal, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos. ¿Esta reunión por qué no se habían podido hacer? ¿O se hacen periódicamente? Sí, el contacto con Carabineros es permanente nuestro. El año pasado, digamos, en los meses críticos, nosotros permanentemente estuvimos en contacto con Carabineros, ya sea a través de distintas reuniones técnicas, o a través de un contacto permanente, casi cotidiano, con aquel prefecto de aquella época, el coronel Ruat, que ya no se encuentra acá en la zona, porque fue trasladado. Permanentemente estábamos en conversaciones y íbamos de alguna manera evaluando y sobre todo analizando el panorama que se nos iba presentando, digamos. Nosotros quedamos, a pesar de todos los casos que hubo, que consideramos que evidentemente son graves, nosotros presentamos, hasta este momento tenemos 21 querellas presentadas por acciones de agentes del Estado. Consideramos que de todas maneras, a pesar de lo grave de cada una de estas situaciones, el panorama regional versus el panorama nacional, cualitativamente y cuantitativamente fue distinto. Creemos que ese trabajo rindió frutos y esperamos evidentemente que ese trabajo se permanezca durante los próximos meses, porque bueno, tenemos una agenda bien agitada, sobre todo este mes, el mes de marzo, con distintas movilizaciones que ya están anunciadas y que esperamos evidentemente que sean pacíficas y que también, si hay que restablecer el orden público, insisto, el accionar de Carabineros se apegue a lo más estrictamente posible a lo que es el respeto a los derechos humanos y no se vulneren los derechos de las personas que se manifiestan. ¿Has sentido, has leído, has escuchado, te lo han dicho, las críticas? Porque hay un cierto sector de la sociedad que dice que ustedes salen a defender a los manifestantes, a la gente que hace violencia en el centro. ¿Cómo recibes esas críticas? Bueno, es una crítica que nosotros creemos que también tiene que ver con el desconocimiento de la labor que realiza el Instituto de Derechos Humanos en esta crisis de derechos humanos que hemos vivido, porque ha sido una crisis evidentemente la que vivimos el año pasado y la que estamos viviendo. Nadie esperaba, anoche el presidente incluso lo planteaba en una entrevista extensa que dio un medio de comunicación. Sí. Y efectivamente nadie, digamos, de alguna manera, y hay que reconocer, ninguna institución estaba preparada, ni el gobierno, ni Carabineros, y el Instituto de Derechos Humanos tampoco. Nosotros somos una institución que vela por los derechos humanos, la promueve, observa, recomienda, pero no tenemos la posibilidad de estar en todos los lugares, no tenemos el personal suficiente. No esperábamos una crisis de esta magnitud de manera, digamos, tan radical y que se desencadenó en momentos tan, digamos, de manera tan vertiginosa. Por lo tanto, claro, nosotros hemos estado en los últimos años de existencia del instituto promoviendo los derechos humanos, haciendo una labor de promoción que creemos que es la más importante, pero aún tenemos muchos temas pendientes respecto a la educación, de lo que significa una cultura respetuosa de derechos humanos. Y en ese contexto creemos que evidentemente hay un desconocimiento y por lo tanto de ahí las críticas respecto a esto que tú estás señalando. Ahora, la importancia de que las personas que se manifiesten si son detenidas, se les respeten sus derechos humanos, es una cuestión fundamental que no lo decimos nosotros, sino que es parte de los compromisos que el Estado chileno ha asumido a nivel internacional y que en definitiva también el gobierno ha ratificado. Por lo tanto, estaremos muy atentos respecto a la tarea que va a cumplir Carabineros, las fuerzas de orden y seguridad, y vamos a estar muy atentos que estos protocolos se cumplan. Por eso la labor de nuestra observación va a ser directa, tanto en comisaría como en manifestaciones y también en hospitales. Yo ya te he hecho esta pregunta, yo me sé la respuesta, pero creo que hay gente que tiene que escucharla para entender un poco, porque siempre se dice, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos de los carabineros?
¿Qué pasa con los derechos humanos de los militares? ¿Qué pasa con los derechos humanos de personas que son funcionarios del Estado? Y ahí está la gran diferencia que me encantaría que tú puedas explicar nuevamente, Cristian. Ya lo has hecho acá, pero siempre fueron, yo soy un convencido que la educación viene a través de la repetición de las cosas, y hay mucha gente que puede no saberlo y que lo entiende mal, porque acá hay una gran diferencia respecto de los derechos humanos, que quién los tiene, quién no es que no los tenga, sino que tiene otro rol dentro de la sociedad, producto de ser representante del Estado, por ejemplo. Pero por favor, tú lo podrías explicar, sí, porque a esa gente que dice, bueno, pero si los carabineros también tienen derechos humanos, pues, Cristian. Exactamente. Bueno, efectivamente, como tú señalas, los derechos humanos son de todos y todas. Y claramente esto es una pregunta recurrente, y que yo te agradezco me la haga, y la idea es que la sigan haciendo de tal manera que quede, ojalá, lo más claro posible, para que todos podamos entender de qué se trata el tema de los derechos humanos desde el punto de vista, digamos, de que son parte de cada una de las personas, y que nos acompañan toda la vida. Efectivamente, cuando preguntan respecto a Carabineros, claramente Carabineros tiene sus derechos humanos, son parte, digamos, de su, valga la redundancia, de sus derechos como todos y todas. Sin embargo, cuando uno observa que hay una vulneración hacia un carabinero de un civil, la tipificación de ese hecho desde el punto de vista jurídico no corresponde a derechos humanos, sino que corresponde a un delito. ¿A qué voy con esto? La tipificación tiene que ver, ¿no es cierto?, con el origen, con la naturaleza del hecho. Y una causa de derechos humanos, para que se produzca, tiene que involucrar a un agente estatal. El Estado, a través de los compromisos y del acuerdo internacional al que llegó y al que adquirió Chile y al que arribaron los países, señala que los Estados son los que nos garantizan a nosotros los derechos humanos. El Estado nos tiene que garantizar los derechos humanos, y por lo tanto los que los vulneran son también los Estados. Y de ahí, digamos, esta nomenclatura que da cuenta de que, en definitiva, el agente estatal tiene una responsabilidad adicional. Yo, como agente del Estado, tengo que, ¿no es cierto?, garantizarle a las personas el respeto a sus derechos, y en este sentido Carabinero efectivamente es un agente estatal que tiene que cumplir una labor, que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, un rol que es importante, que es fundamental para las sociedades. Sin embargo, ese rol, esa labor, tiene que estar de acuerdo, ¿no es cierto?, a los protocolos vigentes que dan cuenta de los derechos de las personas que son detenidas, de las personas que son trasladadas a los recintos policiales, que son custodiadas en los recintos policiales cuando quedan detenidas, por ejemplo, para ser pasadas a tribunales. Y entonces ahí está el rol fundamental de Carabineros. Respecto a lo otro, si hay un civil que efectivamente atenta contra la integridad física de un carabinero, esa tipificación no es que se haga caso omiso, es un delito, y ese delito debe ser denunciado, esa persona debe estar puesta, ¿no es cierto?, puede ser puesta a tribunales y tiene que tener derecho a un debido proceso. Sin embargo, tipificadamente el hecho, la naturaleza de ese hecho, no es una causa de derecho humano, sino que es un delito, y ese delito, ¿no es cierto?, se tiene que presentar y se tiene que desarrollar esa causa en los organismos competentes. Ahora bien, si ese carabinero termina su turno, se cambia de ropa, sale de civil y es atacado, o es reprimido, o es llevado detenido, o se genera una situación extraña, él como civil con compañeros de la institución, de otros carabineros, ahí sí pasa también a tener derechos humanos, ¿no? Exacto. De hecho, claro, tenemos casos, Mauricio, de ese tipo. Nosotros hemos representado casos en donde, por ejemplo, agentes militares en servicio han denunciado hechos de sus superiores respecto a vulneraciones que han sufrido y de las cuales nosotros le hemos llevado, digamos, acciones judiciales. Acá en la región tenemos casos, y en el país tenemos varios casos de carabineros, incluso el caso de una carabinera el año pasado que fue atacada, andaba de civil y sufrió, digamos, una vulneración por parte de carabineros de turno. También fue un caso que nosotros accionamos judicialmente, es decir, en el caso de que un carabinero no cumple el rol del agente estatal, en el caso de ser un civil que sufra algún tipo de vulneración, evidentemente esa persona va a tener derecho a, ¿no es cierto?, a
a reclamar y a accionar judicialmente de acuerdo a esta tipificación. El hecho de que sea carabinero secundario, entre comillas, primero es persona. Y por eso que te digo que todos los carabineros, no más allá del rol, cualquier persona en realidad tiene sus derechos humanos vigentes. Cristian, voy al tema del regimiento. Entiendo que hay una denuncia de un soldado que acusó de haber sido abusado sexualmente por un cabo dentro de un regimiento de Punta Arenas. Ustedes habían tomado el caso, pero no lograron conseguirlo llevar a la justicia civil, ordinaria, sino que eso finalmente va a ser visto por la justicia militar, ¿no? Así es, sí. Nosotros hicimos todas las instancias de reclamación y incluso llegando a la Corte Suprema, pero no fue, digamos, acogida este recurso que nosotros presentamos de reclamación. Nosotros creemos que presentamos digamos, nosotros lo que pensamos es que en este caso nuestra tesis era que efectivamente no debía ir por la justicia militar, sino que por la ordinaria, porque era un caso en donde no habían involucrado acciones militares de por medio, sino que una acción civil, pero esta no fue acogida lamentablemente. Pero como ese caso y otros como el que yo te relato, el carabinero, efectivamente puede dar cuenta del accionar que tenemos como Instituto de Derechos Humanos, en donde hemos representado a personas que son miembros de instituciones casterenses o instituciones de orden y seguridad, y ahí queda en evidencia efectivamente que las personas sí son garantes de derechos humanos, más allá de pertenecer a una rama uniformada, una rama armada, y que los derechos humanos son de todos y todas. Ahora, el rol que ocupa una persona, cuando está una persona en acción, en servicio, evidentemente determina el hecho, la naturaleza del hecho. Y por eso vuelvo a insistir, si un agente estatal, como en este caso de orden y seguridad, como carabinero, sufre un ataque de un civil, nosotros no tenemos la posibilidad de representar o de accionar en ese caso, básicamente porque la naturaleza del hecho es un delito que tiene que desarrollarse ese hecho en los tribunales, tiene que el Ministerio Público investigar y después tendrá que nosotros los tribunales determinar responsabilidades, pero no implicaría un caso de derecho humano. Cristian, ¿tienen el personal justo, adecuado, necesario para hacer la pega que ustedes hacen? Yo veía recién acá una ficha que lo podemos mostrar en pantalla. ¿Qué observa el INDH en la crisis de derechos humanos? Hay un detallado desarrollo respecto de qué pasa en comisarías, que visitan a las personas detenidas, en las manifestaciones donde se monitorean hospitales, donde se visitan a las personas también para constatar su estado de salud, las acciones judiciales que lleva adelante el INDH, el reporte de cifras oficiales que siempre van entregando ustedes también a los medios de comunicación. ¿Cómo ves marzo? ¿Qué información tienes tú? ¿Tienes el personal adecuado también para salir a las calles a hacer todas estas funciones que acabamos de detallar? Mira, bueno, se viene un mes bien difícil, con muchas movilizaciones anunciadas, y ahí efectivamente nuestro anhelo sería estar en todas las manifestaciones, en todos los lugares, pero claramente nuestro personal es absolutamente insuficiente para atender la gran cantidad de demandas que probablemente se nos van a presentar y se nos presentaron el año pasado. El personal siempre es insuficiente, Mauricio, lamentablemente. El instituto no ha podido obtener, digamos, los recursos que se solicitaron a cabalidad para poder cumplir todas las labores, y esperamos que se vayan obteniendo. Nosotros incluso estamos viendo el apoyo a organismos internacionales para que puedan también, a través de recursos internacionales, eventualmente apoyar la labor que nosotros realizamos. En ese sentido te quiero señalar que nosotros claramente vamos a estar constatando el estado de las personas que ingresan, por ejemplo, a los recintos asistenciales, en hospitales. Nosotros necesitamos constatar en qué estado llegan estas personas después de las manifestaciones. Me refiero a si hay heridos eventualmente por perdigones, o qué tipo, digamos, de constatación de lesiones se le hace en los recintos asistenciales. Por lo tanto, ahí vamos a estar levantando información cuantitativa sobre cantidad, sobre las características de los ingresos de las personas heridas, y vamos a esperar también recibir antecedentes y documentar casos de vulneración de derechos, porque son muy importantes para posibles acciones judiciales, obtener los relatos de las personas que llegan a estos recintos asistenciales.
También vamos a estar en comisaría en la medida de que podamos también distribuir las tareas con el escaso personal que tenemos. En comisarías, como tú ahí mostras el afiche, tenemos nosotros la labor, la responsabilidad de recibir las denuncias de las vulneraciones y verificar las condiciones en que se encuentran y evidentemente que se respeten sus derechos fundamentales. Nosotros cuando vamos a las comisarías se nos da el espacio, exigimos que se nos dé el espacio para conversar con las personas e ingresar a los calabozos y ver en qué estado están. El año pasado se habilitó un recinto de detención en el gimnasio del Gope, dado que la primera comisaría tiene digamos, condiciones muy precarias en cuanto a sus calabozos, muy pequeños, y no permite la segregación, sobre todo los niños, niñas, adolescentes. El año pasado también tuvimos una gran cantidad de NNA detenidos, y evidentemente no podían ser, digamos, detenidos y en los mismos calabozos con las personas adultas. Se habilitó este otro recinto, ahí vamos a estar. Y también vamos a estar en las manifestaciones en la medida que podamos también multiplicarnos, porque, insisto, somos muy pocos. Nos interesa que esas manifestaciones se les den las garantías para que se respete el legítimo derecho de manifestarse en paz de las personas y que se apliquen correctamente también los protocolos que las policías conocen y que tienen hace mucho tiempo, digamos, instruidas. También nos interesa saber en qué estado se producen las detenciones, de qué tipo de detenciones estamos hablando, de detenciones que evidentemente se ajusten a lo establecido. Cuando son detenidas estas personas, nos interesa saber también, por ejemplo, cuestiones tan técnicas como la manipulación de las esposas de las personas, los traslados en los carros policiales, que a veces se hace sin las condiciones de seguridad internas porque van a muy alta velocidad, lo hemos señalado a Carabineros, van a muy alta velocidad y puede también en los traslados generar algún daño a las personas que van detenidas en ese minuto. Por lo tanto, también vamos a, en la medida de lo posible, estar en los carros policiales observando qué es lo que allí ocurre, y de todo este mosaico de lo que ocurre en comisaría, de lo que ocurre en manifestaciones, en hospitales, nosotros evidentemente vamos a evaluar cuáles son las acciones judiciales pertinentes que vamos a presentar, de manera que estas acciones judiciales puedan ser después evidentemente corroboradas y sancionados los responsables. Lo último, me quedan 20 segundos, yo sé que no se puede explicar, Christopher me está retando, pero mira, lo que pasa es que me voy a redes sociales, Diego acaba de escribir y decir: hola Mauro, buenos días. Primero, bueno, el feliz año laboral, todo lo demás. Bueno, ahora en lo posible me gustaría que le formularan la siguiente pregunta a la persona de Derechos Humanos, a Cristian. Cuando los profesores realizan paro de sus labores y estas se extienden por varios días, ¿cometen violaciones a los derechos humanos? Bueno, es lo que yo le decía a Cristian que lo pudiésemos explicar hace un ratito, que él lo explicó de muy buena forma. Entiendo que ustedes ven y fiscalizan a los agentes del Estado, a representantes del Estado que puedan cometer derechos humanos, y no en este caso de los profesores, que algunos creen que los profesores violan los derechos humanos de los niños y niñas que van a clases porque no hagan clases, por ejemplo. No sé si se entiende. Sí, entiendo. Es una discusión bastante cualitativa. Evidentemente que es un tema que además genera una gran problemática a las familias y a las personas en Chile, los paros, pero los paros también hay que tomar en cuenta que el derecho a manifestarse y el derecho incluso a manifestarse a través de este tipo de acciones también son parte, digamos, del derecho a manifestación. Por lo tanto, hay que entenderlo desde esa perspectiva. Nosotros no hemos presentado acciones judiciales de ese tipo, no lo hemos hecho, y es una discusión bastante técnica que, ¿por qué no se puede dar? Hasta este momento no hemos nosotros desarrollado acciones en esa línea, pero es un tema que efectivamente genera mucha polémica, que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales de los estados, en este caso el derecho a la educación de calidad, que es una discusión que yo diría va por otro carril, pero que no es menor, digamos, de atenderlo y de analizarlo en su mérito, en su momento. Así es. Bueno, salen tantos temas cuando uno conversa de este tipo de situaciones y la realidad que está viviendo el país. Cristian Figueroa, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por conversar estos minutos con nosotros, Cristian. Muchas gracias, Mauricio. Un gran saludo y que tengas muy buen año también en tu gran programa que tanto contribuye a la reflexión regional. Muchas gracias. Igualmente, buen año, buena jornada. Cristian Figueroa, director del INDH. Pausa y nos metemos en proceso constituyente, noticias que nos van llegando.
Y los spots, ¿cómo se han desarrollado los spots? Vamos a ver el spot de la prueba y el rechazo en un ratito, demos unos minutos. Buenísimo. Quiero un colegio donde mis hijos se sientan felices